no creen, así nos reunimos el 4 de diciembre. O recordar, el domingo, si no estoy mal, ¿verdad? El examen está programado Así es, para licenciada, el mañana en domingo. 8 a las 3:30. Recuérdense, por Entonces, favor. imagínense, nos Es un Sería reunimos. examen almuerzo, que comprende todo, cualquier cosa. Fíjense que yo hoy prefiero vamos mejor que sea a desayuno, recordar. porque así en el resto del día, Base si quieren importante para su ir examen es el Código Procesal Civil. ustedes a ¿cómo se llama? La Ley de Tribunales de Familia. Bueno, ¿qué les la parece? Ley de Arbitraje. Porque Ustedes son los deciden. temas que hemos tocado Si y nos hemos abordado. reunimos en un pollo campero, El o nos 80% reunimos del también en código puede cebollines, ser evaluado. bajadas, Voy a ¿verdad? explicar hoy un par de Ustedes puntos deciden. que no vamos a evaluar, por Ustedes me supuesto, dicen. porque A ver. pues, se fueron modificados por la ley. Por la y economía, ya nos que sabemos que explicamos estamos, adecuadamente, que no por estamos bien. consiguiente no va a Ustedes, ser yo motivo no he firmado de la contrato. evaluación. Al De concluir, veras, si se tienen los digo. algunas preguntas, podemos hacerlas. Clínicas Sin me embargo, falta. para el próximo ¿Qué jueves opinan? tengo programado Vamos a una ver, sesión pónganme especial ahí. solo para darle Freddy, respuestas a las interrogantes que ustedes Vamos a ver, Freddy, puedan ¿usted tener. qué dice? El examen, igual que los exámenes Ay, anteriores, sí, van se a ser tiene que exámenes con compartir algunos también. casos, Pues, pero el respuesta jueves de miramos, opción ¿les múltiple parece? o respuesta falsa o verdadera, dependiendo Pero decían de la ustedes opción. que, Y por ay, sí, supuesto, Freddy, no hemos con firmado los tiempos que contrato. ustedes más o menos ya conocen que Que deben Dios les desarrollarse. aliviane. Ya. Sé que hay unas personas No, de que verdad, tienen ustedes, sí, imagínense. buenas zonas, sacar 15 Sí, puntos de sobre verdad, no hemos 30 creo firmado, que que no no lo debería crean. ser muy De complicado semestre en sí, este pero de examen para clínica no. aquellos que Aquí eso es lo que imagínense. les falta, pero arriba de Pero, 20 podría ser alguna entonces, complejidad. platicamos Los de eso el casos jueves, ¿les pues, no parece? son, Ustedes como deciden digamos si así, en muy cebollines concretos, o pollo no campero. concretos, Me sino dicen qué puede pollo medir con campero podemos ir alguna todos para cuestión que varía. que Ustedes tienen que quepamos, leer muy ustedes. bien su caso para Porque si darle vamos a respuesta un a la burger o un pregunta Mac, que todos se les formule. separados, como que Pero si bien, saber ni ya qué entrando fuéramos en ahí, ¿verdad? materia, vamos a Ahí no se abordar, pueden mover decía yo, las un mesas. resumen de Entonces lo vamos a que un, es si vamos a cebollines, obviamente proceso sí civil vamos a tener lugar, bajo el ¿verdad? Si análisis vamos de a nuestro un, Código Procesal ¿cómo se Civil llama? Mercantil. Vamos a un Cuando McDonald's empezamos este también. año, nosotros, Entonces, pero ustedes me el primer dicen. punto del programa fue hablarles del Feliz Código tarde a Procesal todos. Civil y Váyanse a los la clase principios con el licenciado procesales. Gordillo. Recuerden que este código es un Feliz código tarde, que Elisa. data del año 1964. Se desarrolla en un gobierno de facto del coronel Carlos Enrique Peralta Zurdia, y por ser un gobierno de facto, pues el código está plasmado en un decreto ley. Este es el decreto ley 107, el Código Civil es el decreto ley 106, pues se hace una reforma de la normativa civil sustantiva y procesal. Este código, lo primero que expliqué en su oportunidad es que estaba formado de 6 libros, que el libro primero era relativo a disposiciones generales, un libro segundo que corresponde a los procesos de conocimiento, un libro tercero relativo a los procesos de ejecución, un libro cuarto que se refiere a procesos especiales, un libro quinto, alternativas comunes a todos los procesos, y el libro sexto que se refiere a las impugnaciones. Ya con ese orden de ideas, entonces mi intención es que hoy vayamos abordando este código procesal y yo vaya recordándoles a ustedes estos temas que platicamos el semestre anterior y este semestre. Entonces, ya entrando en materia, estimadas amigas y amigos, pues recuérdense que este código tiene 5 libros y el primer libro pues habla, como decía hace un minuto, sobre las disposiciones generales. Me van a estar disculpando que tengo un poquito aquí, pero estoy viendo que hoy decidieron entrar algo tarde los compañeros y tenemos muy pocas personas, creo que van a estar ingresando más, pero bueno, lo voy a tratar de hacer de forma colectiva ya cuando corresponda. Entonces, el primer libro es el libro que se denomina Disposiciones Generales. En este libro ustedes van a encontrar aspectos generales del procedimiento. En primer lugar, empiezan con hablar de temas de jurisdicción y competencia. En el semestre pasado yo les decía a ustedes, les hablaba que era la jurisdicción, les decía que era la competencia y me fundamentaba mucho en las reglas de competencia. Recuérdense ustedes que el primer elemento de una demanda o de cualquier escrito es tener que dirigirnos al juez que de conformidad con la ley le corresponde conocer, y es el juez competente. Entonces, en este libro, a partir del artículo 1, vamos a encontrar todas esas disposiciones de las reglas de competencia. Recuérdense que hay competencia por razón de territorio, por razón de cuantía, por razón de materia, y todos estos aspectos pues están involucrados en esa parte del libro 1 hasta el artículo 24. Ahí van a encontrar ustedes que el juez conoce en asuntos territoriales, donde están ubicados los inmuebles, en procesos sucesorios, en asuntos de alimentos, en acciones reales, en acciones personales, etcétera, etcétera. Luego tenemos una segunda parte de este libro
que más que todo se refiere a los auxiliares del juez, donde ahí explican qué son las funciones del juez, del secretario, de los auxiliares como los notificadores, como los interventores, como los notarios. Son aspectos muy genéricos que realmente no forzosamente van a ser, son aspectos eminentemente del órgano jurisdiccional, igual que el tema de las partes procesales, quiénes son partes procesales, cómo se justifica la representación, o sea, el personero en el primer, cuando se presenta uno dentro del tribunal. Esos aspectos aparecen acá, igual que el ejercicio de la acción y la pretensión, que fueron dos conceptos que también explicamos en su oportunidad. Ese libro primero contiene también acá un artículo importantísimo que ustedes deben de conocer muy bien, que es el artículo 61, porque en él se incluye lo que normalmente debemos nosotros de tomar en cuenta al momento de hacer un primer escrito. No digo la demanda, porque este no es el basamento de la demanda, es el basamento del primer escrito. Claro, hay que entender que la demanda debe cumplir con estos requisitos, porque la demanda es un primer escrito. Pero más adelante voy a ver que hay un artículo que se refiere ya a la demanda. Entonces, cuando ustedes van a presentar un primer escrito, ya sea una demanda de ordinaria, oral, sumaria o una solicitud de jurisdicción voluntaria, que no es una demanda, hay que cumplir con estos requisitos establecidos en este libro primero, que de a partir del artículo 61 hasta el artículo 63 son importantes. Un hecho que hemos hablado varias veces, hechos jurídicos procesales que hemos explicado, hemos dicho que el tiempo es el principal hecho jurídico procesal. Y aquí también se habla un poco de los plazos y de los términos para interponer. Nos hablan también de los actos de comunicación del órgano jurisdiccional. Recuérdense que los actos de comunicación del órgano son 4, pero fundamentalmente y el más importante son las notificaciones. Y en este libro primero, Disposiciones Generales, estamos abordando, perdonen, el tema de las notificaciones. Y así vamos a encontrar todo esto hasta el artículo 98, donde empezamos ya, perdón, 96, donde empezamos ya con el libro segundo. ¿Qué expliqué oportunamente el libro segundo? Dije yo que el libro segundo contenía lo que eran los procesos de conocimiento, los procesos para declarar el derecho, los procesos para juzgar. Y expliqué en su oportunidad que esos procesos de conocimiento eran 4. El juicio ordinario, el juicio sumario, el juicio oral y el juicio arbitral. Debemos de encontrarlos en este libro. Claro, recuerden ustedes que el proceso arbitral se modifica a través o se excluye del Código Procesal para un decreto muy individual, que es el decreto 67-63-95 del Congreso de la República, la ley de arbitraje que ya he mencionado. En este libro segundo, el primer proceso y el principal es el juicio ordinario, porque en él vamos a encontrar todas las disposiciones de los demás procesos. Por eso que acá es que encontramos qué asuntos se tramitan en la vida ordinaria, empieza hablando de las pruebas anticipadas. Si ustedes quieren presentar un juicio oral, pueden previamente al juicio oral presentar una prueba anticipada. Si quieren plantear un juicio sumario, antes del juicio sumario una prueba anticipada. Si la idea quiere preparar prueba para un juicio de ejecución, pues aquí están las pruebas anticipadas, que son, tal y como su nombre le indica, pruebas que uno resguarda para un juicio futuro. No son tienen mucha relación a las pruebas que presentamos dentro del juicio, pero si se dan cuenta están por separado. Estas están en el libro primero, ya en el libro segundo, en la primera parte del libro segundo, y aquí encontramos, por ejemplo, la declaración jurada sobre hechos personales, que ustedes conocen ya dentro de la prueba del juicio ordinario como la declaración de parte, cuando uno dirige preguntas a través de un interrogatorio contenido en plica. Hay 3 clases de exhibiciones: la exhibición de documentos, la exhibición de libros de contabilidad y la exhibición de bienes muebles y semovientes, que son pruebas anticipadas y que también pues hay que manejar su trámite. 2 de ellas se tramitan en la vía incidental, como lo hemos explicado también oportunamente. Encontramos también como prueba anticipada la prueba de reconocimiento judicial con el auxilio de peritos y prueba pericial, la declaración de testigos que son próximos a ausentarse del país, gravemente enfermos o personas de edad avanzada, que nosotros también ya hemos explicado, y la posibilidad del juez de decretar cualquier otra medida, cualquier otra prueba anticipada que estime oportuna. O sea, nos deja en la amplitud y en la posibilidad de hacerlo. Entonces, en esa primera parte del libro segundo, antes de entrar ya en materia de la demanda de juicio ordinario, se nos permiten presentar pruebas anticipadas para preparar ese juicio ordinario
para preparar el juicio sumario, para preparar el juicio oral, para preparar una ejecución, para preparar un proceso de jurisdicción voluntaria, no sé lo que nos interese. Luego ya empieza a hablar de la demanda. Este ya es el artículo particular de la demanda, que por supuesto que además de los del artículo 61 del primer escrito, debe cumplir lo que dice el artículo 106 y 107. Acá, por ejemplo, aquí dice que hay que ofrecer pruebas. Eso no lo dice el artículo 61, porque como hay solicitud, pudiera ser un proceso que no requiere de pruebas, porque es un proceso no contencioso. Aquí ya nos dice cuál debe contener la demanda, además de lo que aparece en el artículo 61. La posibilidad de sustituir la demanda. Ustedes saben que puedo cambiar la demanda siempre y cuando no ha sido contestada. Y luego ya entramos al acto de llamar al demandado a juicio a través del emplazamiento. Recuérdense que el juicio ordinario tiene 9 días de emplazamiento. Aquí van a encontrar ustedes esos 9 días del emplazamiento y cuáles son los efectos de esos 9 días. Luego, ¿qué sucede si el demandado no contesta la demanda? Pues ya entramos a las actitudes del demandado en esta otra parte de ese primer libro, de ese segundo libro donde está el juicio ordinario. Y aquí el primer punto es hablar de la contestación negativa tácita del demandado a través de la rebeldía. Recuérdense que si el demandado en el lapso de 9 días no comparece, el juez lo va a declarar rebelde a solicitud de la parte interesada y va a tener por contestada la demanda. Así lo dice este artículo 113. Aquí nos dice cuáles son los efectos de ser declarado rebelde y luego ya nos habla de un acto de aceptación de las pretensiones, que es el acto de una aceptación expresa de la demanda a través del allanamiento. Se acordarán que esta aceptación pues requiere los requisitos de que vaya con firma legalizada, perdón, que se ratifique, etcétera, etcétera. Pero bien, esos aspectos ustedes ya los conocen. Y ya también como medio de defensa que ataca la falta de presupuestos procesales, pues comienza a hablarnos de las excepciones previas, que ustedes ya conocen, qué diferencia entre excepciones previas perentorias y las doctrinarias mixtas, cuáles son las previas, cuáles son las perentorias. De las previas ustedes saben qué consiste la litispendencia, prescripción, caducidad, cosa juzgada, transacción, falta de personalidad, incompetencia. Todo eso ustedes lo deben de manejar muy bien, incluyendo la excepción judicatio solvi, que es esta excepción de arraigo, que es la excepción que procede cuando el actor es extranjero. Luego ya se habla de la contestación negativa en forma expresa, donde ya el demandado contesta en sentido negativo la demanda, y en esta contestación la ley permite interponer excepciones perentorias, cuya característica también ustedes saben que son innominadas, que atacan la pretensión, que se resuelven en la sentencia, y por supuesto la contrademanda, que dice que solamente al contestar la demanda puede uno plantear la reconvención. Como yo les dije en su oportunidad, si yo contesto la demanda, puedo al momento de contestar la demanda interponer excepciones perentorias y reconvenir. Luego de esto, pues nos regula cómo se tramitan las excepciones previas, su trámite es incidental, deben de resolverse en un solo auto y también cuál es el trámite de la reconvención. Como no, aquí no aborda el trámite de las excepciones perentorias porque ese es la típica defensa del demandado y por consiguiente el demandado a contestar la demanda interpone excepciones y ese es el trámite normal del proceso, pero la reconvención y las excepciones es otra particular. Luego entramos a la parte del desarrollo del proceso o el debate, la prueba. Este artículo, a partir del artículo 123, hasta casi el 196, nos va a referir todos los medios de prueba en forma individual que ustedes ya conocen. Recuérdense que expliqué cuando estuvimos hablando de esto que había doctrinariamente 3 clases de medios de prueba: el medio de prueba por directo por percepción, el medio de prueba por representación y el medio de prueba por inducción o deducción. Bueno, pero estos al final lo reducimos en 7. En la declaración de parte, la declaración de testigo, la prueba de documentos, el dictamen de expertos, los medios científicos de prueba, reconocimiento judicial, las presunciones, que eran los medios de prueba. Estos ya se vienen a individualizar a partir de esta parte, siempre dentro del juicio ordinario. Primero nos habla del periodo de prueba. ¿Cuánto dura el periodo de prueba? Sabemos que dura 30 días, el periodo ordinario. Sabemos que ahí puede haber periodo extraordinario, que es hasta 120 días. Sabemos y debemos recordar que la prueba puede ampliarse por 10 días más. Todo eso aparece en estas partes del artículo 123 hasta el artículo 126. Luego viene el tema de la precisión de la prueba. En cada medio de prueba se dice cómo se valoran los medios de prueba. Ustedes ya también recuerdan
que hay 3 sistemas de valoración, que solo aplicamos 2, la sana crítica y la prueba legal, pues cada uno de las normativas que regulan los medios de prueba dice cómo se valora. Y luego nos divide y nos saca la lista de los 7 medios de prueba en el artículo 128, que más adelante, pues lógicamente los va a ir regulando en forma individual. Y aquí empieza con la segunda parte, donde empieza a hablar ya de la declaración de parte. Ustedes deben de recordar para qué sirve la declaración de parte, cuál es el objetivo de la declaración de parte, es obtener la confesión de la otra parte, que para pedir la declaración hay que presentar una plica, que la plica contiene unas posiciones, que las posiciones se deben de cumplir ciertos requisitos en sentido afirmativo, sobre uno solo hecho, sobre hechos controvertidos, que deben notificarse con 2 días de anticipación. Todo esto está en esa parte de la declaración de las partes que ustedes deben de leer. Luego viene un segundo medio de prueba, la declaración de testigos. Ustedes tienen que saber que la declaración de testigos pues puede declarar cualquier persona mayor de 16 años, que pueden haber hasta 5 testigos por hechos controvertidos, que cómo se presenta el interrogatorio, las tachas para ser testigos, todo eso aparece en esta parte de la prueba de declaración de testigos, que pues también nosotros hemos explicado. Si nosotros quisiéramos ver este tema que yo les decía hace unos minutos sobre la forma de valoración, si ven el artículo 181, dice: los jueces tribunales apreciarán según las reglas de la sana crítica la prueba testimonial. Luego el tercer medio de prueba es la prueba de expertos. Esta es una prueba muy difícil de integrar, les decía a ustedes, es una prueba por inducción o deducción, donde la parte que le interese demostrar una cuestión con expertos, pues debe proponer un experto y los puntos de su expertaje, se le da la audiencia a la otra parte por 2 días para que proponga a su experto y los puntos también de su expertaje. El juez nombra un tercer experto, los expertos pueden ser recusados, aceptan, una vez aceptan el juez dicta un auto, confirma el nombramiento de los expertos, los puntos del expertaje y el tiempo para emitir el dictamen. Ese es el procedimiento que aparece en esta sección cuarta, que se refiere específicamente al dictamen de expertos. Luego en la sección quinta encontramos el único medio de prueba directo por percepción. Es una prueba privilegiada, no solo la podemos aportar en cualquier estado del juicio, antes, durante o después, y es el reconocimiento judicial. Aquí ustedes deben de recordar sobre qué puede hacerse un reconocimiento judicial, deben de recordar ustedes sobre qué se practica el reconocimiento judicial, con cuánto tiempo de anticipación hay que notificarlo, quiénes pueden comparecer a la audiencia, y otras circunstancias, perdón, y otras circunstancias de las que nosotros hemos ido explicando en su oportunidad. Vamos a ver qué otra cosa. Bueno, eso es en el tema de los expertos. Perdón, de los medios, de los testigos. De hoy, en la sección sexta viene el único medio de prueba directo, perdón, único medio de prueba preestablecido, preconstituido, preexistente, que es la prueba documental, que es aquella prueba que nosotros debemos de acompañar. Esta prueba tiene la característica que algunos de los documentos están valorados conforme al sistema de prueba tasada o prueba legal, y aquí pues nos habla de la clase de documentos, cuáles son, nos habla de los documentos públicos, nos habla de documentos en poder de terceros, de los documentos privados, la forma de impugnar los documentos, que recuerden ustedes que se puede impugnar un documento por falsedad o nulidad dentro de los primeros 10 días después de haber sido admitidos, el reconocimiento de los documentos. Y si ustedes se pueden ver acá, vamos a encontrarlo. Acá es donde aparece lo que les decía yo, la prueba tasada. Dice: los documentos autorizados por notario o por funcionario público en el ejercicio de su cargo producen fe y hace plena prueba. O sea que aquí la ley le está dando un valor, dice que hay que creer en ese documento porque hay que valorarlo como que verdaderamente lo que dice ahí es cierto. Esa es una prueba típicamente legal o tasada, y por ende es que hay que impugnarlos conforme dice el artículo 187, que ustedes ya conocen cuál es el procedimiento. Luego viene la sección séptima, los medios científicos de prueba, un medio de prueba novedoso en esta ley, en este código, no existía en la ley de enjuiciamiento civil, pues aquí nosotros ya podemos presentar cálculos, releves, reproducciones, fotografías, radiografías, análisis hematológico, bueno, cualquier medio científico de prueba que permita demostrar los hechos que son motivo de discusión.
estos requieren ciertos procedimientos. Recuérdense que deben ser autorizados por el juez, deben ser legalizados por un notario o por el secretario del tribunal para poderse aportar. Y por último, aparecen las presunciones, que también hemos discutido si son o no son medios de prueba. De estas presunciones dijimos que habían legales y humanas, y las humanas son las que desarrolla el juez con su intelecto. Las legales ya aparecen en los códigos, y de que esas legales pueden ser aquellas que emiten prueba en contrario, como son las juris tantum, y aquellas que no emiten prueba en contrario, como son las juris et de jure. Y antes de terminar el juicio ordinario, pues una vez concluido el periodo de prueba, hay que señalar vista 15 días después y dictar sentencia 15 días después, pudiéndose establecer o decretarse un auto para mejor proveer, que está regulado en el artículo 197, y el 198 pues ya habla de la forma o del momento para dictar la sentencia. Y con eso termina nuestro juicio ordinario, y con eso terminan todas las normas que por analogía podemos aplicar a los demás juicios. Luego, en el título segundo de ese mismo libro segundo, pues aparece un nuevo juicio, que es un juicio oral que ustedes recordarán que se desarrolla por audiencia, se hace en forma verbal, se desarrolla una audiencia, pueden haber hasta 2 o 3, pero esos son solo para diligenciar medios de prueba. Tienen que saber qué asuntos se tramitan en juicio oral, en qué momentos se interponen las excepciones previas, las perentorias. Eso aparece a partir de ese artículo 199. Habla de un procedimiento general, que es el que acabo de explicar, y que termina con el procedimiento general en el artículo 210, para después ya individualizar cada asunto, cada materia que se tramita en juicio oral. Habla del juicio de infama cuantía, el juicio de alimentos, algunos aspectos primordiales del juicio de alimentos, que la pensión provisional, que la posibilidad de reducir los alimentos provisionales en cualquier momento, de decretar medidas cautelares sin garantía, la rendición de cuentas cuando aquella persona obligada a rendir cuentas no las rinde, el juicio de división de la cosa común o de la copropiedad, que es lo que nosotros más conocemos de esa manera, que es cuando una persona se niega a dividir en un bien que está por indiviso en copropiedad, ya sea porque se niegue uno de los copropietarios, sea menor de edad, sea el Estado, sea incapaz o esté ausente. Procede de esto. Recuérdense que se nombra un notario partidor que propone propone un rito partición, se discute, si no se propone otro, al final el juez lo resuelve, o eso es lo que dice la ley exactamente. Luego pasamos a la declaratoria de jactancia. Este es el proceso masoquista del que hemos hablado en varias oportunidades, donde uno demanda para que sea demandado, lo demanda porque alguien es jactancioso, porque se ha abrogado derechos de otras personas que no le corresponden, y entonces puede plantearse la declaratoria de jactancia. Su procedimiento también es en forma particular. De ahí pasamos al tercer proceso de conocimiento, que es el juicio sumario, proceso de conocimiento que se caracteriza el juicio sumario, que es un proceso similar al juicio ordinario, pero con plazos más cortos. Ahí van a encontrar ustedes que el emplazamiento es aquí de 3 días y no de 9, las excepciones en 2 días y no en 6, el periodo de prueba es de 15 días y no de 30, la vista en 10 días y no los 15, y la sentencia 5 días después. Todo eso aparece en la primera parte, donde se establece cuál es el procedimiento del juicio sumario, la interposición de excepciones, los plazos que acabo de mencionar. Y luego ya se va en forma individual a hablar sobre el arrendamiento y desocupación. Ya el juicio de arrendamiento y desocupación, el juicio sumario, con algunas particularidades de esa clase de proceso de desocupación, lo mismo que las particularidades en la entrega de cosas y rescisión de contratos, o en la responsabilidad civil de funcionarios empleados públicos, o en los interdictos, que ustedes ya conocen, que son interdictos. Se mencionan 4 clases de interdictos, está en este mismo artículo 249, son los interdictos de amparo, posesión o de tenencia, de despojo, de apeo o deslinde, de obra nueva peligrosa, que ustedes también ya conocen. Luego se individualizan en cada uno de ellos, por supuesto. Aquí lo van a encontrar ustedes, tienen que darle su lectura, y con eso nosotros terminamos el juicio sumario, para proceder al cuarto proceso de conocimiento, pero que no está regulado en el código porque fue derogado. Si ustedes ven, a partir del artículo 169 aparecen derogados la mayoría, diría casi todos, con excepción de 2, de los
las normas que regulaban el arbitraje en el proceso civil. Entonces, el arbitraje realmente solo dejó vigente 2 artículos, este artículo 279 y este otro artículo 290, que al final no entendemos las razones por las cuales yo más creo que ha sido un teclazo, que el decreto 67-95 no derogó cuando creó la ley de arbitraje. Pero bien, aquí existen 2 artículos vigentes, por eso doy la explicación, pero el proceso arbitral está en su propia ley de arbitraje. Luego entramos ya al libro tercero. En el libro tercero hemos hablado de los procesos de ejecución. Sabemos todos que hay procesos de ejecución singulares y colectivos, y que los singulares pues es la vía de premio, el juicio ejecutivo, las ejecuciones especiales, ejecuciones de sentencias nacionales y extranjeras. Aquí empezamos hablando con el primer título de ejecución, o primero el procedimiento de ejecución, que es el más importante, es el más expedito, es el más seguro, que es la ejecución en la vía de premio. Usted tiene que conocer qué títulos se ejecutan en la vía de premio. Es importantísimo que sepan ustedes qué títulos se ejecutan en la vía de premio. También cómo se procede, se requiere, se embarga, 3 días para interponer excepciones, solo proceden las excepciones que destruyen la eficacia del título, procede el embargo, se hace el avalúo, se establece el monto de remate, se hacen las publicaciones, cuántas publicaciones, se llega al remate, se adjudica, se otorga la escritura, todo eso aparece en esta parte de la ejecución en la vía de apremio. En la vía de premio aparece el juicio ejecutivo del dinero, se le dice comúnmente ejecutivo común, y acá pues el procedimiento es distinto. Aquí hay 5 días, puede interponerse todas las excepciones, luego se abre a prueba por 10 días y luego se dicta una sentencia que declara si procede o no procede el remate, pero hay que integrar el procedimiento de la vía de premio en lo que se refiere al embargo y remate de bienes. Aquí está todo el procedimiento de ese juicio ejecutivo, y terminar esto vienen las ejecuciones especiales, que tienen la característica que proceden cuando el título que tiene es una obligación, pero no de dar dinero, sino dar cualquier otra cosa, hacer o no hacer. Por ende, encontramos una ejecución, obligación de dar especial, obligación de hacer especial, obligación de escriturar especial, y por quebrantamiento de la obligación de no hacer, que también es ejecución especial. Igualmente son las ejecuciones de sentencias nacionales y extranjeras. Aquí hay un capítulo que no vamos a evaluar, que es el de las ejecuciones colectivas. Esto aproximadamente hace 2 meses fue modificado por una ley que ya aborda el tema de ejecuciones colectivas en forma muy particular, como un tema de derecho mercantil, que es importante que ustedes conozcan. Yo voy a conseguir la ley, voy a ver si se las comparto, pero no la vamos a evaluar. Desde este artículo 347 hasta el artículo 400, no les invito a que ni siquiera se preocupen en su lectura, porque no va a ser motivo de evaluación. Termina exactamente aquí el artículo 400. Es a partir del artículo 401 donde entramos ya al libro cuarto, procesos especiales, son aquellos procesos no contenciosos, y que expliqué yo que eran 2, jurisdicción voluntaria y sucesión hereditaria. Aquí empezamos con la jurisdicción voluntaria. ¿Qué explicamos de jurisdicción voluntaria? Todo aquello que no hay contienda, pero que se requiere de participación del juez. Recuérdense que aquí hablamos de la ausencia, la muerte presunta, hablamos del nombramiento de tutores, la autorización de bienes, la autorización judicial para la venta de bienes de menores, la rectificación de partida, cambio de nombre, identificación de terceros, todo lo que hablamos en las últimas sesiones de clase. Si se dan cuenta, aquí lo vamos a encontrar. Aquí encontramos declaratoria de incapacidad, cuando se declara una persona incapaz para proceder por sí mismo, la ausencia y la muerte presunta, que ya acabo de explicarla, la exposición relativa a bienes de menores, cuando hay que vender y necesaria la autorización del juez. Aquí hay un artículo que está derogado, que es la dispensa judicial, que es la autorización de matrimonios de menores de edad, porque esto es prohibido. Por consiguiente, esta disposición tácitamente está derogada, esa no se van a preocupar. Y luego pues habla del divorcio y la separación por mutuo consentimiento. Aquí, pues, se recordarán ustedes que hay una junta conciliatoria, que se presentó un convenio, que las partes comparecen, que se aprueba el convenio, que el juez dicta sentencia después de la junta conciliatoria. Todo eso lo van a ustedes encontrar acá. Viene el reconocimiento de preñez y parto, que es cuando
una persona casada, pues el marido se ha separado, está ausente o es incapaz y pide que se haga un reconocimiento de su preñez o de su parto para efectos de la filiación. Cambio de nombre que acabo de mencionar, identificación de personas, sepan ustedes cuándo es un cambio de nombre, cuándo es una identificación de persona, cuando es una identificación de tercero, que también aparece ahí. Luego las rectificaciones de las partidas de nacimiento, de matrimonio, de defunción, cuando tienen errores que se pueden hacer, la constitución del patrimonio familiar como jurisdicción voluntaria, para concluir con las subastas voluntarias, que también explicamos muy rápidamente cuando hablamos de esta trámite de jurisdicción voluntaria. Luego, la segunda parte de este libro de la proceso sucesorio, aquí usted va a encontrar el trámite de los procesos tanto sucesorio testamentario como sucesorio intestado, es decir, cuándo hay testamento, cuándo no hay, la posibilidad de citar a una junta de herederos para que acepten la herencia, el nombramiento de un administrador de la mortual, todo eso van a aparecer en esa segunda parte de procesos no contenciosos. Y de ahí vamos a pasar al libro quinto, que es un libro relativo, tal y como su nombre lo indica, relativo a alternativas comunes a todos los procesos. Eso quiere decir que esto que aparece aquí se aplica a todos los demás procesos, se denomina alternativas comunes, y aquí hay dos aspectos bien importantes que debo resaltar y que ustedes deben de conocer. Por un lado, que aquí se regulan las medidas cautelares, o medidas de garantía. Aquí ustedes van a encontrar el embargo, el arraigo, la intervención, el secuestro, las providencias de urgencia, para recordarles algunas cosas. Todo eso está acá, que ustedes ya saben para qué son, en qué caso proceden, etcétera, etcétera, que está en esta parte. Pero también hay cosas importantes en este libro. Aquí, cuando existen dos procesos, la acumulación de procesos que hablamos también el semestre anterior, y la participación de terceros o tercerías. Entonces, estos son aspectos que hay que importar. Y por supuesto, este tema de inventarios, evalúos, no lo van a leer. Este tema no lo explicamos muchísimo nosotros, pero sí explicamos lo que era, por ejemplo, la consignación que aparece acá. Este tema de la consignación, que son mecanismos para evitar juicios futuros y mediante el pago ante un juez de lo que se debe. Aquí está el trámite de la consignación. Este tema fue el último que vimos, los gastos de proceso. Esto tenemos que abonarlos con el arancel. Se me había olvidado, también denle una leída al arancel de abogados, por favor. Tiene mucha relación con las costas procesales. Recuérdense que hay liquidación de costas y hay liquidación de honorarios profesionales, como expliqué en la última sesión de clase. Y vamos terminando con este libro con los modos de determinación excepcionales de determinación del proceso. Recuerden que el proceso puede terminar en forma expresa a través del desistimiento, un proceso o un recurso cuando la persona desiste del proceso o desiste del recurso. Y hay una forma tácita que es la caducidad de instancia, cuando dejamos de promover el proceso por 6 meses en primera instancia o 3 meses en la segunda. Esto ya lo explicamos también el semestre anterior como formas anormales. Y por último, el libro de las impugnaciones o de los recursos, como ustedes más lo conocen. Aquí tenemos que recordar que hay remedios procesales, en qué recursos, hay que recordar que para qué sirve la aclaración y la ampliación, contra qué procede y en qué plazo se interpone, hay que recordar para qué sirve la revocatoria y la reposición, contra qué actos del juez procede y en qué plazo se interpone, la apelación, por supuesto que es un recurso importantísimo que todos debemos manejar para empezar una segunda instancia, por supuesto la nulidad, que hemos hablado mucho de ella también, pero que se da cuando se viola un procedimiento, viola una ley en la realización del proceso y que lo convierte en un acto nulo y por ende podemos plantear la nulidad siempre y cuando se haga entre el tercero día, cuál es su trámite, terminando con el recurso de casación, que pues no crea que vamos a preguntar mayor cosa de esto, porque esto requiere de un análisis muy profundo. Aquí solo expliqué hoy que casaciones de hecho, de derecho, algo voy a preguntar de eso, pero son cuestiones que explicamos en clase, inclusive ustedes tienen los resúmenes en su código. Esto, amigos y amigas, fue todo lo que vimos nosotros en el semestre. Si ustedes se dieron cuenta, abordamos casi todo el Código Civil, las ejecuciones colectivas nos quedaron fuera nada más, en cierta forma es un 80% del código, un 80% del procedimiento, pero esto tiene que unir ustedes la ley de tribunales de familia, la ley de arbitraje, y en el caso particular para ese examen también
hablar un poco sobre, leer un poco sobre el arancel de abogados. Eso es lo que tenemos en mente. No sé si algunos tienen alguna inquietud, quisieran hacer alguna duda, tener alguna pregunta que realizar. Yo tengo señalado para pasado mañana solo, especialmente esto para preguntas suyas y respuestas mías, pero hoy por hoy también si hay alguna inquietud, pues estoy dispuesto a responder cualquier inquietud. Puede ser relativa a esto, puede ser relativa al examen. Alguien me preguntó de sus exámenes parciales anteriores. Quiero decirles que hasta hoy me di cuenta de que ya están las actas levantadas. Hoy mismo voy a empezar a trabajar las notas de ustedes para que, si es posible, hoy o más tardar mañana, ustedes ya tengan subidas las notas de sus dos parciales y ya estén seguros de cuál es la zona que a ustedes ya les llegó, pues porque yo les compartí desde el mismo día del examen sus notas en forma individual, pero para que ya ustedes sepan que ya están en la unidad de procesamiento de datos para prepararse para ese examen final. Y el jueves yo me voy a estar conectando con ustedes para escuchar sus inquietudes, lean todo lo que tengan, saquen todas las preguntas que tengan, formúlenme las que quieran. Yo les voy a tratar de responder y pues si al final de cuentas, pues también de despedirnos el día jueves de este año, que no fue un año normal, ha sido un año a distancia, lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque nos ha traído muchos problemas, principalmente a ustedes, con problemas administrativos y toda naturaleza, que no es lo mismo, pero igual, esperamos que esto se corrija para el año entrante. Así que, si tienen alguna pregunta, este es un momento para hacerlas, y si no, el día jueves estaremos respondiendo las que ustedes tengan interés. Dejo abiertos los micrófonos para ustedes. Sí, que me imagino que están un poco asustados. He hablado en cuestión de 40, 45 minutos el resumen de todo un año completo. Dirán ustedes, bueno, ¿y eso hay que leer? Pues hay que prepararse. Pero los exámenes son como ustedes ya los conocen. Van a haber algunos casos, van a haber preguntas, opción múltiple, falso verdadero, exámenes que se desarrollan en un corto tiempo, no los podemos dejar por mucho tiempo. Ustedes entenderán, pero tienen la facultad de sentarse, tener su código a la mano, tener lo que quieran tener a la mano, que eso nosotros no lo podemos ni revisar, ni controlar, ni prohibir. Así que les pregunto nuevamente, ¿tienen alguna inquietud, algo que quieran preguntar? Y si no, el día jueves estaríamos con esta próxima reunión. Todo bien, gracias, Licio. Gracias a usted, bueno, entonces tengan una feliz tarde. El jueves nos vemos ya para nuestro tema de sesión de clase y voy a empezar a hacer sus notas para que ustedes, espero que puedan tener ya su nota de zona conformada para su examen de la próxima semana. Tengan feliz tarde. Nos vemos. Gracias, Tarde, gracias.